Economía y sociedad, por Max Weber. 6. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 1. Conceptos sociológicos fundamentales. 1. Fundamentos metodológicos. A la memoria de mi madre, Elena Weber de Fallenstein, 1844-1919. Advertencia preliminar. El método de esta introductoria definición de conceptos, de la que no puede prescindirse fácilmente, no obstante ser de modo inevitable abstracta y lejana, al parecer de la realidad, no pretende novedad en modo alguno. Al contrario, solo desea formular, teniendo la esperanza de haberlo conseguido, en forma más conveniente y correcta, quizá por eso con cierta apariencia pedante, lo que toda sociología empírica entiende, de hecho, cuando habla de las mismas cosas. Esto, aún allí donde se emplean expresiones al parecer no habituales o nuevas. En relación como artículo en logos, la terminología ha sido simplificada en lo hacedero y modificada muchas veces con el propósito de hacer fácil su comprensión en la mayor medida posible. Desde luego, la exigencia de una vulgarización absoluta no es siempre compatible con la de una máxima precisión conceptual y ésta debe predominar sobre aquella. Sobre el concepto comprender, la obra de K. Gaspers, Psicopatología General, también algunas observaciones de Rickert en la segunda edición de Límites de la Formación Conceptual de las Ciencias Naturales y particularmente de Simmel en Problemas de Filosofía de la Historia, corresponden a la cuestión. Metodológicamente remito aquí, como se ha hecho con frecuencia, al antecedente de F. Gottl en su obra El Imperio de la Palabra, escrita ciertamente en un estilo difícil y que quizá no lleva hasta su plenitud del pensamiento en ella encerrada. Y por lo que respecta al contenido, al bello libro de F. Tönnies, Comunidad y Sociedad. Por último, a la equivocada obra de R. Stambler, Economía y Derecho, y a su crítica contenida en mi artículo de 1907, que ofrece en gran medida los fundamentos de lo que va a ser expuesto. De la metodología de Simmel en la sociología y en filosofía del dinero, difiero en la separación que llevo a cabo, siempre que ha sido factible entre sentido mentado y sentido objetivamente válido, los cuales Simmel no solamente no distingue siempre, sino que con frecuencia permite de modo deliberado que se deslicen confundidos. 1. Concepto de la sociología y del significado de la acción social. Debe entenderse por sociología, en el sentido aquí aceptado de esta palabra, empleada con tan diversos significados, una ciencia que pretende entender, interpretándola, la acción social para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos. Por acción debe entenderse una conducta humana, bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir, siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta de otros, orientándose por esta en su desarrollo. 1. Fundamentos metodológicos. 1. Por sentido entendemos el sentido mentado y subjetivo de los objetos de la acción. Bien, A, existente de hecho, alfa, en un caso históricamente dado, beta, como promedio y de un modo aproximado, y en una determinada masa de casos. Bien, B, como construido en un tipo de ideal con actores de ese carácter. En modo alguno se trata de un sentido objetivamente justo o de un sentido verdadero metafísicamente fundado. Aquí radica precisamente la diferencia entre las ciencias empíricas de la acción, la sociología y la historia, frente a toda ciencia dogmática, jurisprudencia, lógica, ética, estética, las cuales pretenden investigar en sus objetos el sentido justo y válido. 2.
Los límites entre una acción con sentido y un modo de conducta simplemente reactivo, como aquí le denominaremos, no unido a un sentido subjetivamente mentado, son enteramente clásicos. Una parte muy importante de los modos de conducta de interés para la sociología, especialmente la acción puramente tradicional, se halla en la frontera entre ambas. Una acción con sentido, es decir, comprensible, no se da en muchos casos de procesos psicofísicos, y en otros solo existe para los especialistas. Los procesos místicos, no comunicables adecuadamente por medio de la palabra, no pueden ser comprendidos con plenitud por los que no son accesibles a este tipo de experiencias. Pero tampoco es necesaria la capacidad de producir uno mismo una acción semejante a la ajena para la posibilidad de su comprensión. No es necesario ser un César para comprender a César. El poder revivir en pleno algo ajeno es importante para la evidencia de la comprensión, pero no es condición absoluta para la interpretación del sentido. A menudo los elementos comprensibles y los no comprensibles de un proceso están unidos y mezclados entre sí. 3. Toda interpretación, como toda ciencia en general, tiende a la evidencia. La evidencia de la comprensión puede ser de carácter racional, y entonces bien lógica, bien matemática, o de carácter endopático, afectiva, receptivo-artística. En el dominio de la acción es racionalmente evidente, ante todo, lo que de su conexión de sentidos se comprende intelectualmente de un modo diáfano y exhaustivo. Y hay evidencia endopática de la acción cuando se revive plenamente la conexión de sentimientos que se vivió en ella. Racionalmente comprensibles, es decir, en este caso, captables en su sentido intelectualmente de un modo inmediato y unívoco, son ante todo y en grado máximo las conexiones significativas, recíprocamente referidas, contenidas en las proposiciones lógicas y matemáticas. Comprendemos así de un modo unívoco lo que se da a entender cuando alguien, pensando o argumentando, hace uso de la proposición 2 por 2 igual 4, o de los teoremas pitagóricos o extrae una conclusión lógica, de acuerdo con nuestros hábitos mentales, de un modo correcto. De igual manera, cuando alguien, basándose en los datos ofrecidos por hechos de la experiencia que nos son conocidos y en fines dados, deduce para su acción las consecuencias claramente inferibles, según nuestra experiencia, acerca de la clase de medios a emplear. Toda interpretación de una acción con arreglo a fines orientada racionalmente de esa manera posee, para la inteligencia de los medios empleados, el grado máximo de evidencia. Con no idéntica evidencia, pero sí suficiente para nuestras exigencias de explicación, comprendemos también aquellos errores, inclusive confusiones de problemas en los que somos capaces de incurrir o de cuyo nacimiento podríamos tener una experiencia propia. Por el contrario, muchos de los valores y fines de carácter último que parecen orientar la acción de un hombre no los podemos comprender a menudo, con plena evidencia, sino tan solo en ciertas circunstancias, captarlos intelectualmente. Mas tropezamos con dificultades crecientes para poder revivirlos por medio de la fantasía endopática a medida en que se alejan más radicalmente de nuestras propias valoraciones últimas. Tenemos entonces que contentarnos, según el caso, con su interpretación exclusivamente intelectual, o, en determinadas circunstancias, si bien esto puede fallar, con aceptar aquellos fines o valores sencillamente como datos para tratar luego de hacernos comprensible el desarrollo de la acción por ellos motivada por la mejor interpretación intelectual posible, o por un revivir sus puntos de orientación lo más cercano posible. A esta pertenecen, por ejemplo, muchas acciones virtuosas, religiosas y caritativas, para el insensible a ellas. De igual suerte, muchos fanatismos de racionalismo extremado, derechos del hombre, para quien aborrece de ello. Muchos efectos reales, miedo, cólera, ambición, envidia, celos, amor, entusiasmo, orgullo, venganza, piedad, devoción y apetencias de toda suerte, y las reacciones irracionales desde el punto de vista de la acción racional con arreglo a fines, derivadas de ellos, podemos revivirlos afectivamente de modo tanto más evidente cuanto más susceptibles seamos de esos mismos afectos. Y en todo caso, aunque excedan en absoluto por su intensidad a nuestras posibilidades,
podemos comprenderlos endopáticamente en su sentido y calcular intelectualmente sus efectos sobre la dirección y los medios de la acción. El método científico consistente en la construcción de tipos investiga y expone todas las conexiones de sentido irracionales, afectivamente condicionadas del comportamiento que influyen en la acción, como desviaciones de un desarrollo de la misma construido como puramente racional con arreglo a fines. Por ejemplo, para la explicación de un pánico bursátil será conveniente fijar primero cómo se desarrollaría la acción fuera de todo influjo de afectos irracionales, para introducir después como perturbaciones aquellos componentes irracionales. De igual modo procederíamos en la explicación de una acción política o militar. Tendríamos que fijar primero cómo se hubiera desarrollado esa acción de haberse conocido todas las circunstancias y todas las intenciones de los protagonistas y de haberse orientado a la elección de los medios, a tenor de los datos de la experiencia considerados por nosotros como existentes, de un modo rigurosamente racional con arreglo a fines. Solo aquí sería posible la imputación de las desviaciones a las irracionalidades que las condicionaron. La construcción de una acción rigurosamente racional con arreglo a fines sirve en estos casos a la sociología en méritos de su evidente inteligibilidad y en cuanto racional de su univocidad, como un tipo ideal, mediante el cual comprender la acción real, influida por irracionalidades de toda especie, afectos, errores, como una desviación del desarrollo esperado de la acción racional. De esta suerte, pero solo en virtud de estos fundamentos de conveniencia metodológica, puede decirse que el método de la sociología comprensiva es racionalista. Este procedimiento no debe, pues, interpretarse como un prejuicio racionalista de la sociología, sino solo como un recurso metódico, y mucho menos, por tanto, como si implicara la creencia de un predominio en la vida de lo racional. Pues nada nos dice en lo más mínimo hasta qué punto en la realidad las acciones reales están o no determinadas por consideraciones racionales de fines. No puede negarse la existencia del peligro de interpretaciones racionalistas en lugares inadecuados. Toda la experiencia confirma, por desgracia, este acerto. 4. Los procesos y objetos ajenos al sentido entran en el ámbito de las ciencias de la acción como ocasión, resultado, estímulo u obstáculo de la acción humana. Ser ajeno al sentido no significa inanimado o no humano. Todo artefacto, una máquina por ejemplo, se comprende e interpreta, en fin de cuentas, por el sentido a que su producción y empleo les presta, o quisiera prestar, la acción humana, con finalidades posiblemente muy diversas. Sin el recurso a ese sentido, permanece completamente incomprensible. Lo comprensible es, pues, su referencia a la acción humana, ya como medio, ya como el fin imaginado por el actor o actores y que orienta su acción. Solo mediante estas categorías tiene lugar una comprensión de semejantes objetos. Por el contrario, permanecen ajenos al sentido todos los procesos o estados, animados, inanimados, humanos y extrahumanos, en que no se mienta un sentido, en tanto que no aparezcan en la acción en la relación de medio o de fin, y solo sean para la misma ocasión, estímulo u obstáculo. La formación del Dollard en el año 1277 tiene quizá significación histórica como provocadora de ciertos asentamientos de considerable alcance histórico, el ritmo de la muerte y el ciclo orgánico de la vida, desde el desvalimiento del niño al desvalimiento del anciano. Tiene naturalmente alcance sociológico de primera fuerza por los diversos modos en que la acción humana se ha orientado y orienta por esos hechos. Otra clase de categorías está constituida por ciertos conocimientos sobre el desarrollo de algunos fenómenos físicos o psicofísicos, cansancio, hábito, memoria, etc. Y también, por ejemplo, euforias típicas en determinadas formas de mortificación, diferencias típicas de los modos de reacción según ritmo, modo, claridad, etc., que si se apoyan en la experiencia no implican comprensión. La situación es, sin embargo, la misma que la existente en otros hechos opacos a la comprensión. La actitud comprensiva los acepta en igual forma que lo hace cualquier actividad práctica como datos con los cuales hay que contar.
cabe la posibilidad de que la investigación futura encuentre regularidades no sujetas a comprensión para determinadas conductas con sentido, por escasa que haya sido hasta ahora semejante cosa. Diferencias en la herencia biológica de las razas, por ejemplo, cuando y en la medida en que se aportara la prueba estadística de su influjo en los modos de conducta de alcance sociológico, especialmente en la acción social por lo que respecta a la manera de estar referida a su sentido. Se aceptarían por la sociología como datos ni más ni menos que los hechos fisiológicos del tipo de la necesidad de alimentación o de los efectos de la senectud sobre la acción humana. Y el reconocimiento de su significación causal para nada alteraría la tarea de la sociología y de las ciencias de la acción en general. Comprender, interpretándolas, las acciones orientadas por un sentido. No haría sino insertar en determinados puntos de sus conexiones de motivos, comprensibles e interpretables, hechos no comprensibles. Así, conexiones típicas de la frecuencia de determinadas finalidades de la acción o del grado de su racionalidad típica con el índice craneano, el color de la piel o cualesquiera otras cualidades fisiológicas hereditarias, como ya hoy día ocurre en esa materia. 5. Puede entenderse por comprensión. 1. La comprensión actual del sentido mentado en esa acción, inclusive de una manifestación. Comprendemos, por ejemplo, de un modo actual el sentido de la proposición 2 por 2 igual 4, que oímos o leemos, comprensión racional actual de pensamientos, o un estallido de cólera manifestado en gestos faciales, interjecciones y movimientos irracionales, comprensión irracional actual de afectos, o la conducta de un leñador o alguien que pone su mano en el pomo de la puerta para cerrarla o que dispara sobre un animal. Comprensión racional actual de acciones. Pero también, 2. La comprensión explicativa. Comprendemos por sus motivos qué sentido puso en ello quien formuló o escribió la proposición 2 por 2 igual 4, para qué lo hizo precisamente en ese momento y en esa conexión, cuando lo vemos ocupado en una operación mercantil, en una demostración científica, en un cálculo técnico o en otra acción a cuya conexión total pertenece aquella proposición por el sentido que vemos vinculado a ella. Es decir, esa proposición logra una conexión de sentido comprensible para nosotros, comprensión racional por motivos. Comprendemos al leñador o al que apunta con un arma, no solo de un modo actual, sino por sus motivos, cuando sabemos que el primero ejecuta esa acción por ganarse un salario o para cubrir sus necesidades o por diversión racional o porque reaccionó de tal modo a una excitación irracional, o que el que dispara el arma lo hace por una orden de ejecutar a alguien o de defensa contra el enemigo racional o bien por venganza afectiva y en ese sentido irracional. Comprendemos, por último, un acto de cólera por sus motivos cuando sabemos que detrás de él hay celos, vanidad enfermiza u honor lesionado, afectivamente condicionado, comprensión irracional por motivos. Todas estas representan conexiones de sentido comprensibles, la comprensión de las cuales tenemos por una explicación del desarrollo real de la acción. Explicar significa, de esta manera, para la ciencia que se ocupa del sentido de la acción, algo así como captación de la conexión de sentido en que se incluye una acción, ya comprendida de modo actual a tenor de su sentido subjetivamente mentado. Sobre la significación causal de este explicar, en todos estos casos, también en los procesos afectivos, entendemos por sentido subjetivo del hecho, incluso de la conexión de sentido, el sentido mentado, apartándonos del uso habitual que suele hablar únicamente de mentar en la significación aludida con respecto a las acciones racionales e intencionalmente referidas a fines. 6. Comprensión equivale, en todos estos casos, a captación interpretativa del sentido o conexión de sentido. A. Mentado realmente en la acción particular, en la consideración histórica. B. Mentado en promedio y de modo aproximativo en la consideración sociológica en masa. C. Construido científicamente por el método tipológico para la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente. Semejantes construcciones típico-ideales se dan, por ejemplo,
en los conceptos y leyes de la teoría económica pura. Exponen cómo se desarrollaría una forma especial de conducta humana si lo hiciera con todo rigor, con arreglo al fin, sin perturbación alguna de errores y afectos, y de estar orientada de un modo unívoco por un solo fin, el económico. Pero la acción real, solo en casos raros, bolsa, y eso de manera aproximada, transcurre tal como fue construida en el tipo ideal, respecto a la finalidad de tales construcciones. Toda interpretación persigue la evidencia, pero ninguna interpretación de sentido, por evidente que sea, puede pretender, en méritos de ese carácter de evidencia, ser también la interpretación causal válida. En sí, no es otra cosa que una hipótesis causal particularmente evidente. A. Con frecuencia, motivos pretextados y represiones, es decir, motivos no aceptados encubren, aún para el mismo actor, la conexión real de la trama de su acción, de manera que en el propio testimonio subjetivo, aún sincero, solo tiene un valor relativo. En este caso, la tarea que incumbe a la sociología es averiguar e interpretar esa conexión, aunque no haya sido elevada a conciencia, o, lo que ocurre las más de las veces, no lo haya sido con toda la plenitud con que fue mentada en concreto. Un caso límite de la interpretación de sentido. Inciso B. Manifestaciones externas de la acción tenidas por nosotros como iguales o semejantes pueden apoyarse en conexiones de sentido muy diversas en el actor o actores. Y comprendemos también un actuar fuertemente diverso, a menudo de sentido cabalmente opuesto, frente a situaciones que juzgamos semejantes entre sí. Inciso C. En situaciones dadas, los hombres están sometidos en su acción a la purga de impulsos contrarios, todos ellos comprensibles. Cuál sea la intensidad relativa con que se manifiestan en la acción las distintas referencias significativas subyacentes en la lucha de motivos, para nosotros igualmente comprensibles, es cosa que, según la experiencia, no se puede apreciar nunca con toda seguridad y en la mayor parte de los casos ni siquiera de un modo aproximado. Solo el resultado afectivo de la lucha de motivos nos ilustra sobre ello. Como en toda hipótesis es indispensable el control de la interpretación comprensiva de sentidos por los resultados, la dirección que manifieste la realidad. Solo en los casos y especialmente adecuados casos de la experimentación psicológica puede lograrse un control de precisión relativa. También por medio de la estadística y con extraordinarias diferencias en la aproximación, en los casos también limitados de fenómenos en masa susceptibles de cuantificación y correlación. En los demás casos, y como tarea importante de la sociología comparada, solo queda la posibilidad de comparar el mayor número posible de hechos de la vida histórica o cotidiana, que, semejantes entre sí, solo difieran en un punto decisivo, el motivo u ocasión que precisamente por su importancia práctica tratamos de investigar. A menudo solo queda, desgraciadamente, el medio seguro del experimento ideal, es decir, pensar como no presente ciertos elementos constitutivos de la cadena causal y construir entonces el curso probable que tendría la acción para alcanzar así una imputación causal. La llamada ley de Gresham, por ejemplo, es una interpretación racional evidente de la conducta humana en determinadas condiciones y desde el supuesto típico ideal de una acción estrictamente racional con arreglo a fines. Hasta qué punto la conducta real concuerda con la construcción es cosa que solo puede enseñarnos una experiencia, expresable en principio en alguna forma estadística, que compruebe en las relaciones económicas la desaparición efectiva de la moneda de más valor. Ello nos instruye sobre la amplia validez de la ley. En realidad, la marcha del conocimiento es esta. Primero existieron las observaciones de la experiencia y luego vino la fórmula interpretativa. Sin esta interpretación conseguida por nosotros, hubiera quedado insatisfecha nuestra necesidad causal. Pero sin la prueba, por otra parte, de que el desarrollo idealmente construido de los modos de conducta encarna en alguna medida también en la realidad una ley semejante, tan evidente en sí como se quiera, hubiera sido una construcción sin valor alguno para el conocimiento de la acción real. En este ejemplo es concluyente la concordancia entre adecuación de sentido y prueba empírica,
y los casos son lo suficientemente numerosos para tener la prueba como suficientemente segura. La hipótesis de Edward Meyer sobre la significación causal de las batallas de Maratón, Salamina y Platea respecto de la peculiaridad del desarrollo de la cultura helénica y con ella de la occidental, hipótesis inferida por la acción de sentido y apoyada ingeniosamente con hechos sintomáticos, actitudes de los oráculos y de los profetas helénicos para con los persas, solo puede fortalecerse con la prueba obtenida de los ejemplos de la conducta seguida por los persas en los casos de victoria, Jerusalén, Egipto, Asia Menor, y por tanto en muchos aspectos tiene que permanecer incompleta. La evidencia racional e interpretativa de la hipótesis tiene aquí que servir forzosamente como apoyo. En otros muchos casos de imputación histórica, al parecer de gran evidencia, ni siquiera cabe la prueba del caso citado. Por consiguiente, la imputación queda definitivamente como una simple hipótesis. 7. Llamamos motivo a la conexión de sentido. Llamamos motivo a la conexión de sentido que para el actor o el observador aparece como el fundamento consentido de una conducta. Decimos que una conducta que se desarrolla como un todo coherente es adecuada por el sentido en la medida en que afirmamos que la relación entre sus elementos constituye una conexión de sentido típica, o, como solemos decir, correcta, a tenor de los hábitos mentales y afectivos medios. Decimos, por el contrario, que una sucesión de hechos es causalmente adecuada en la medida en que, según reglas de experiencia, exista esta posibilidad, esta probabilidad, que siempre transcurra de igual manera. Adecuada por su sentido es, por ejemplo, la solución correcta de un problema aritmético de acuerdo con las normas habituales del pensamiento y del cálculo. Es causalmente adecuada en el ámbito del acontecer estadístico. La probabilidad existente, de acuerdo con reglas comprobadas de la experiencia, de una solución correcta o falsa, desde el punto de vista de nuestras normas habituales y también de un error de cálculo típico o de una confusión de problemas también típica. La explicación causal significa, pues, esta afirmación, que de acuerdo con una determinada regla de probabilidad, cualquiera que sea el modo de calcularla, y solo en casos raros e ideales, puede ser, según datos mensurables, a un determinado proceso, interno o externo, observado, sigue otro proceso determinado o aparece juntamente con él. Una interpretación causal correcta de una acción concreta significa que el desarrollo externo y el motivo han sido conocidos de un modo certero y al mismo tiempo comprendidos con sentido de su conexión. Una interpretación causal correcta de una acción típica, tipo de acción comprensible, significa que el acaecer considerado típico se ofrece con adecuación de sentido en algún grado y puede también ser comprobado como causalmente adecuado en algún grado. Si falta la adecuación de sentido, nos encontramos meramente ante una probabilidad estadística no susceptible de comprensión o comprensible en forma incompleta. Y esto, aunque conozcamos la regularidad en el desarrollo del hecho, tanto exterior como psíquico, con el máximo de precisión y sea determinable cuantitativamente. Por otra parte, aún la más evidente adecuación de sentido solo puede considerarse como una proposición causal correcta para el conocimiento sociológico en la medida en que se pruebe la existencia de una probabilidad determinable de alguna manera de que la acción concreta tomará de hecho, con determinable frecuencia o aproximación, por término medio o en el caso puro, la forma en que fue considerada como adecuada por el sentido. Tan solo aquellas regularidades estadísticas que corresponden al sentido mentado comprensible de una acción constituyen tipos de acción susceptibles de comprensión, en la significación aquí usada. Es decir, son leyes sociológicas y constituyen tipos sociológicos del acontecer real tan solo aquellas construcciones de una conducta con sentido comprensible de las que pueda observarse que suceden en la realidad con mayor o menor aproximación. Ahora bien, se está muy lejos de poder afirmar que paralelamente al grado inferible de la adecuación significativa, crezca la probabilidad efectiva de la frecuencia del desarrollo que le corresponde. Solo por la experiencia externa puede mostrarse que este es el caso.
Hay estadísticas lo mismo que hechos ajenos al sentido: mortalidad, fatiga, rendimientos de máquinas, cantidad de lluvia, que de hechos con sentido. Estadística sociológica solo es, empero, la de los últimos: estadística criminal, de profesiones, de precios, de cultivos. Casos que incluyen ambas, estadísticas de cosechas, por ejemplo, son naturalmente frecuentes. Procesos y irregularidades que por ser comprensibles. 8. Procesos y irregularidades que por ser comprensibles en el sentido aquí empleado no pueden ser calificados de hechos o de leyes sociológicos. No por eso son menos importantes. Ni tan siquiera para la psicología en el sentido por nosotros adoptado, que implica la limitación a la sociología comprensiva sin que por ello deba ni pueda obligar a nadie. Solo que pertenecen a un lugar distinto y esto metodológicamente es inevitable. Del de la acción comprensible al de las condiciones, ocasiones, estímulos y obstáculos de la misma. 9. Acción como orientación significativamente comprensible de la propia conducta solo existe para nosotros como conducta de una o varias personas individuales. Para otros fines de conocimiento puede ser útil o necesario concebir al individuo, por ejemplo, como una asociación de células o como un complejo de reacciones bioquímicas o su vida psíquica construida por varios elementos de cualquier forma que se les califique. Sin duda alguna se obtienen así conocimientos valiosos, leyes causales, pero no nos es posible comprender el comportamiento de esos elementos que se expresan en leyes, ni aun en el caso de tratarse de elementos psíquicos, y tanto menos cuanto más exactamente se les conciba en el sentido de las ciencias naturales. Jamás es este el camino para una interpretación derivada de sentido mentado. Ahora bien, la captación de la conexión de sentido de la acción es cabalmente el objeto de la sociología, tal como aquí la entendemos y también de la historia. Podemos observar, en principio al menos, el comportamiento de las unidades fisiológicas, las células por ejemplo, o cualesquiera elementos psíquicos, tratar de obtener inferencias de esas observaciones, formular leyes, reglas para esos comportamientos y explicar causalmente con su ayuda procesos particulares, es decir, incluirlos bajo esas leyes. La interpretación de la acción, sin embargo, solo se interesa en tales hechos y leyes de igual forma y medida en que lo hace respecto a cualesquiera otros hechos. Por ejemplo, hechos físicos, astronómicos, geológicos, meteorológicos, geográficos, botánicos, zoológicos, fisiológicos, anatómicos, psicopatológicos ajenos al sentido, y condiciones científico-naturales de los hechos técnicos. Para otros fines de conocimiento, por ejemplo jurídicos, o por finalidades prácticas, puede ser conveniente y hasta sencillamente inevitable tratar a determinadas formaciones sociales, Estado, cooperativas, compañía anónima, fundación, como si fueran individuos, por ejemplo, como sujetos de derechos y deberes o de determinadas acciones de alcance jurídico. Para la interpretación comprensiva de la sociología, por el contrario, esas formaciones no son otra cosa que desarrollos y entrelazamientos de acciones específicas de personas individuales, ya que tan solo éstas pueden ser sujetos de una acción orientada por un sentido. A pesar de esto, la sociología no puede ignorar, aún para sus propios fines, aquellas estructuras conceptuales de naturaleza colectiva que son instrumentos de otras maneras de enfrentarse con la realidad. Pues la interpretación de la acción tiene respecto a esos conceptos colectivos una doble relación. Inciso A. Se ve obligada con frecuencia a trabajar con conceptos semejantes, que a menudo llevan los mismos nombres con el fin de lograr una terminología inteligible. Lo mismo el lenguaje jurídico que el cotidiano se refieren, por ejemplo, con el término Estado, tanto al concepto jurídico como a aquellas realidades de la acción social frente a las cuales la norma jurídica eleva su pretensión de validez. Para la sociología, la realidad de Estado no se compone necesariamente de sus elementos jurídicos, o más precisamente, no deriva de ellos. En todo caso, no existe para ella una personalidad colectiva en acción. Solo habla del Estado, de la nación, de la sociedad anónima, de la familia, de un cuerpo militar o de cualquier otra formación semejante. Se refiere únicamente al desarrollo, en una forma determinada, de la acción social
de unos cuantos individuos, bien sea real o construida como posible, con lo cual introduce en el concepto jurídico, que emplea en términos de su precisión y uso general, un sentido completamente distinto. Inciso B. La interpretación de la acción debe tomar nota del importante hecho de que aquellos conceptos empleados tanto por el lenguaje cotidiano como por el de los juristas y también por el de otros profesionales son representaciones de algo que en parte existe y en parte se presenta como un deber ser en la mente de hombres concretos, y no solo de jueces y burócratas, sino del público en general. La acción de los cuales orientan realmente. Y también debe tomar nota de que esas representaciones, en cuanto tales, poseen una poderosa, a menudo dominante significación causal en el desarrollo de la conducta humana concreta, sobre todo como representaciones de algo que debe ser y también que no debe ser. Un estado moderno, como complejo de una específica actuación humana en común, subsiste en parte muy considerable de esta forma, porque determinados hombres orientan su acción por la representación de que aquel debe existir o existir de tal o cual forma, es decir, de que poseen validez ordenaciones con ese carácter de estar jurídicamente orientadas. Y aunque sería posible, no sin cierta pedantería y prolijidad, que la terminología de la sociología eliminara estos conceptos del lenguaje usual, que se emplean no solo para la normatividad jurídica, sino para el acaecer real, sustituyéndolos por palabras de nueva creación, quedaría al menos excluida esta posibilidad para un hecho tan importante como el que tratamos. Inciso C. El método de la llamada sociología organicista, tipo clásico, el ingenioso libro de Schaffle, Estructura y vida del cuerpo social, pretende explicar partiendo de un todo. Por ejemplo, una economía nacional, el actuar conjunto que significa lo social. Por lo cual, dentro de ese todo, se trata al individuo y su acción análogamente a como la fisiología trata de la situación de un órgano en la economía del organismo, desde el punto de vista de su conservación. La famosa frase del fisiólogo, del vaso, señores, no sabemos nada, es decir, del vaso propiamente y en cuanto tal. En realidad, la persona en cuestión sabía del vaso bastantes cosas, situación, volumen, forma, etc. Tan solo la función le era desconocida y a esta incapacidad le llamaba no saber nada. No puede ser dilucidado aquí hasta qué punto en otras disciplinas tiene que ser definitiva. Necesariamente, esta consideración funcional de las partes de un todo, de todos modos, es cosa conocida que la ciencia bioquímica y biomecánica no quisiera enfrentarse fundamentalmente con esta consideración. Para una sociología comprensiva, tal modo de expresarse: 1. Puede servir para fines de orientación provisional y de ilustración práctica, siendo en esta función altamente útil y necesario, aunque también perjudicial en caso de una exageración de su valor cognoscitivo y de un falso realismo conceptual. 2. En determinadas circunstancias, solo ella puede ayudarnos a destacar aquella acción social cuya comprensión interpretativa sea importante para la explicación de una conexión dada. Mas, en este punto comienza precisamente la tarea de la sociología, tal como aquí la entendemos. Respecto a las formas sociales, en contraste con los organismos, nos encontramos cabalmente más allá de la simple determinación de sus conexiones y leyes funcionales, en situación de cumplir lo que está permanentemente negado a las ciencias naturales, en el sentido de la formulación de leyes causales de fenómenos y formaciones, y de la explicación, mediante ellas, de los procesos particulares. La comprensión de la conducta de los individuos partícipes, mientras que, por el contrario, no podemos comprender el comportamiento, por ejemplo, de las células, sino captarlo funcionalmente, determinándolo con ayuda de las leyes a que está sometido. Este mayor rendimiento de la explicación interpretativa frente a la observadora tiene ciertamente como precio el carácter esencialmente más hipotético y fragmentario de los resultados alcanzados por la interpretación. Pero es precisamente lo específico del conocimiento sociológico. ¿Hasta qué punto puede
sernos comprensible por su sentido la conducta de los animales y al contrario, ambas cosas en un sentido altamente impreciso y problemático en su extensión, hasta qué punto puede darse, por lo tanto, una sociología de las relaciones del hombre con los animales, animales domésticos, animales de caza. Es un problema que no puede desarrollarse ahora. Muchos animales comprenden órdenes, cólera, amor e intenciones agresivas, reaccionando ante esas actitudes no solo de un modo mecánico, sino muchas veces de tal manera que parece consciente del sentido y orientada por la experiencia. En sí, la medida de nuestra sensibilidad ante la conducta de los hombres primitivos no es esencialmente superior. En la fijación de la situación subjetiva del animal, los medios a nuestra disposición o no existen o son muy insuficientes. Como es sabido, los problemas de la psicología animal son tan interesantes como espinosos. Existen y son particularmente conocidas sociedades animales de la más varia especie, familias monógamas y polígamas, rebaños, traílas y estados con división de funciones. El grado de la diferenciación funcional de estas sociedades animales no marcha en modo alguno paralelo con el grado de la diferenciación evolutiva organológica y morfológica alcanzado por las especies en cuestión. Así, la diferenciación funcional existente en los termes y por consiguiente la de sus artefactos es mucho mayor que entre las hormigas y las abejas. Es evidente que aquí la investigación tiene que contentarse, aceptándola por lo menos por el momento como definitiva, con la consideración puramente funcional, es decir, con el descubrimiento de las funciones decisivas que tienen los tipos particulares de individuos: rey, reinas, obreros, soldados, zánganos, reproductores, reinas sustitutas, en la conservación de la sociedad animal, o sea, en la alimentación, defensa, propagación y renovación de esas sociedades. Todo lo que excedió de esa consideración fueron por mucho tiempo puras especulaciones o investigaciones sobre la respectiva medida en que herencia y medio participan en la formación de esas disposiciones sociales. Así, particularmente, las controversias entre Weismann y Goethe, en las que el primero fundamentó su omnipotencia de la fuerza del medio con muchas deducciones extraempíricas. Sin embargo, el acuerdo es completo entre los investigadores rigurosos respecto al carácter forzoso, por el momento, de la aludida limitación al conocimiento funcional, esperándose no obstante que esto sea provisional. Ahora bien, sería de desear no solamente el hacerse cargo del valor para la conservación de las funciones de cada uno de aquellos tipos diferenciados, cosa relativamente fácil, y el explicar aquella diferenciación, tanto si no se admite el supuesto de la herencia de las capacidades adquiridas, como si al contrario se le admite, y en este caso, cualquiera que sea el modo de interpretar ese supuesto, sino también el poder saber: 1. ¿Qué es lo que decide el comienzo de la diferenciación en individuos originariamente neutrales o indiferenciados? Y 2. ¿Qué es lo que ocasiona que el individuo diferenciado se conduzca en el promedio en la forma que de hecho es útil al interés de conservación del grupo diferenciado? Siempre que se ha adelantado algo en esta dirección, ha sido por la demostración experimental o sospecha de la existencia de excitaciones químicas o situaciones fisiológicas, procesos digestivos, castración parasitaria, etc., en los individuos en cuestión. ¿Hasta qué punto subsiste la esperanza problemática de mostrar como verosímil, por medios experimentales, la existencia de una orientación psicológica y con sentido? Es cosa que ni los mismos expertos pueden hoy decir. Una descripción controlable de la psique de estos animales sociales sobre la base de la comprensión de sentido no parece que se pueda lograr, ni aún como meta ideal, sino dentro de muy estrechos límites. En todo caso, no puede esperarse de ahí la inteligencia de la acción social humana, sino más bien al revés. Se trabaja y debe trabajarse ahí con analogías humanas. Quizá podamos esperar que esas analogías nos sean alguna vez útiles en la resolución del siguiente problema: ¿cómo apreciar en el estadio primitivo de la diferenciación social humana la relación entre el campo de la diferenciación puramente mecánico-instintiva y lo que es producto de la acción individual con sentido y lo que posteriormente ha sido creado de un modo consciente? La sociología comprensiva debe tener en cuenta con toda claridad
que también para el hombre, en los estadios primitivos, predominan los primeros componentes y que en los estadios posteriores de su evolución siguen estos cooperando siempre y a veces de un modo decisivo. Toda acción tradicional, parágrafo 2, y anchas zonas de la carismática, capítulo 3, en su calidad de núcleos del contagio psíquico y portadores, por tanto, de estímulos de desarrollo sociológicos, están muy próximas y en gradaciones insensibles de aquellos procesos que solo pueden ser captados biológicamente y que no son explicables por sus motivos, ni comprensibles, sino muy fragmentariamente por su sentido. Pero todo esto no libera a la sociología comprensiva de la tarea que le es propia y que solo ella puede cumplir, aunque tenga conciencia de los estrechos límites en que se encuentra encerrada. Los distintos trabajos de Othmar Spann, con frecuencia ricos de pensamientos aceptables al lado de equivocaciones, sin duda ocasionales, y sobre todo de argumentos apoyados en juicios de valor que no pertenecen a la investigación empírica, aciertan sin duda al subrayar la significación, por nadie negada, del carácter previo de la problemática funcional, lo llamado por él método universalista para toda sociología. Ciertamente necesitamos saber primero cuál es la importancia de una acción desde el punto de vista funcional para la conservación y también, antes que nada, para la peculiaridad cultural y desenvolvimiento en una dirección determinada de un tipo de acción social, antes de poder preguntarnos de qué manera se origina aquella acción y cuáles son sus motivos. Precisa que sepamos qué servicios presta un rey, un funcionario y un empresario, un rufián, un mago, o sea, qué acción típica, aquello por lo que se le incluye en una de esas categorías, es importante para el análisis y merece ser considerada antes de que podamos comenzar el análisis propiamente dicho. Referencia al valor en el sentido de H. Rickert. Mas solo este análisis nos proporciona lo que la comprensión sociológica de la acción de los individuos típicamente diferenciados y solo de la acción humana puede y debe ofrecernos. En todo caso, deben eliminarse tanto el enorme equívoco implicado al pensar que un método individualista significa una valoración individualista, en cualquier sentido, como la opinión de que una construcción conceptual de carácter inevitablemente, en términos relativos, racionalista, significa una creencia en el predominio de los motivos racionales o simplemente una valoración positiva del racionalismo. También una economía socialista tendría que ser comprendida por la acción de los individuos, los tipos de funcionarios que en ella existan, o sea, con igual carácter individualista que caracteriza la comprensión de los fenómenos de cambio con ayuda del método de la utilidad marginal, o cualquier otro análogo en ese sentido de considerarlo mejor. Porque también en ese caso, la investigación empírico-sociológica comienza con esta pregunta. ¿Qué motivos determinaron y determinan a los funcionarios y miembros de esa comunidad a conducirse de tal modo que ella pudo surgir y subsiste? Toda construcción conceptual funcional, partiendo de un todo, solo cumple una tarea previa a la auténtica problemática, lo cual no significa que no se considere indiscutible su utilidad y su carácter indispensable, cuando se lleva a cabo del modo adecuado. 10. Las leyes, como se acostumbra a llamar a muchas proposiciones de la sociología comprensiva, por ejemplo, la ley de Gresham, son determinadas probabilidades típicas, confirmadas por la observación, de que, dadas determinadas situaciones de hecho, transcurran en la forma esperada ciertas acciones sociales que son comprensibles por sus motivos típicos y por el sentido típico mentado por los sujetos de la acción. Y son claras y comprensibles, en su más alto grado, por el motivo subyacente en el desarrollo típico de la acción, que ha sido puesto como fundamento del tipo ideal construido metodológicamente. Es puramente racional con arreglo a fines, y por tanto la relación de medio a fin, según enseña la experiencia, es unívoca, es decir, los medios son ineludibles. En este caso, es admisible la afirmación de que cuando se ha actuado de un modo rigurosamente racional, así y no de otra manera, ha debido de actuarse, porque por razones técnicas, los partícipes, en servicio de sus fines claramente dados, solo podían disponer de estos medios y no de otro alguno. Precisamente este caso muestra lo equivocado que es suponer a una psicología cualquiera como fundamento último de la sociología comprensiva.
Cada quien entiende hoy por psicología cosa distinta. Razones de método justifican cumplidamente, para una dirección científico-naturalista, la separación entre lo psíquico y lo físico, cosa completamente extraña, en este sentido, a las disciplinas que se ocupan de la acción. Los resultados de una ciencia psicológica que únicamente investigue lo psíquico en el sentido de la metódica de las ciencias naturales y con los medios propios de esas ciencias y no se preocupe de interpretar la conducta humana por su sentido, con lo cual tendríamos ya algo completamente distinto, interesan a la sociología, cualquiera que sea la metodología particular de esa psicología. ¿Cómo pueden interesarle los de cualquier otra ciencia? Como pueden interesarle los de cualquier otra ciencia, y en casos concretos pueden alcanzar a menudo una eminente significación. Pero no existe en este caso una relación más estrecha que la que guarda con otras ciencias. El error está en este concepto de lo psíquico. Todo lo que no es físico es psíquico. Sin embargo, el sentido de un cálculo aritmético, que alguien mienta, no es cosa psíquica. La reflexión racional de un hombre sobre sí, para el logro de determinados intereses, está exigida o no una cierta acción en mérito de las consecuencias que de ella se esperen, y la decisión que deriva del resultado de esa reflexión son cosas cuya comprensión en modo alguno nos facilitan las consideraciones psicológicas. Ahora bien, sobre tales supuestos racionales construye cabalmente la sociología, incluida la economía, la mayoría de sus leyes. Por el contrario, la psicología comprensiva puede prestar sin duda alguna decisivos servicios a la explicación sociológica de los aspectos irracionales de la acción. Pero esto para nada altera la situación metodológica fundamental. 11. La sociología construye conceptos tipo, como con frecuencia se da por supuesto como evidente por sí mismo, y se afana por encontrar reglas generales del acaecer. Esto en contraposición a la historia, que se esfuerza por alcanzar el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y acciones individuales consideradas culturalmente importantes. La construcción conceptual de la sociología encuentra su material paradigmático muy esencialmente, aunque no de modo exclusivo, en las realidades de la acción consideradas también importantes desde el punto de vista de la historia. Construye también sus conceptos y busca sus leyes con el propósito, ante todo, de si pueden prestar algún servicio para la imputación causal histórica de los fenómenos culturalmente importantes. Como en toda ciencia generalizadora, es condición de la peculiaridad de sus abstracciones el que sus conceptos tengan que ser relativamente vacíos frente a la realidad concreta del histórico. Lo que puede ofrecer como contrapartida es la univocidad acrecentada de sus conceptos. Esta acrecentada univocidad se alcanza en virtud de la posibilidad de un óptimo en la adecuación de sentido, tal como es perseguido por la conceptuación sociológica. A su vez, esta adecuación puede alcanzarse en su forma más plena, de lo que hemos tratado, sobre todo hasta ahora, mediante conceptos y reglas racionales con arreglo a valores o arreglo a fines. Sin embargo, la sociología busca también aprender mediante conceptos teóricos y adecuados por su sentido fenómenos irracionales, místicos, proféticos, neumáticos, afectivos. En todos los casos, racionales como irracionales, se distanciará de la realidad, sirviendo para el conocimiento de ésta en la medida en que, mediante la indicación del grado de aproximación de un fenómeno, mediante la indicación del grado de aproximación de un fenómeno histórico a uno o varios de esos conceptos, quedan tales fenómenos ordenados conceptualmente. El mismo fenómeno histórico puede ser ordenado por uno de sus elementos, por ejemplo, como feudal, como patrimonial por otro, como burocrático por alguno más todavía, por otro como carismático. Para que con estas palabras se exprese algo unívoco, la sociología debe formar, por su parte, tipos puros, ideales, de esas estructuras, que muestren en sí la unidad más consecuente de una adecuación de sentido lo más plena posible, siendo por eso mismo tan poco frecuente, quizá en la realidad, en la forma pura absolutamente ideal del tipo, como una reacción física calculada sobre el supuesto de un espacio absolutamente vacío. Ahora bien, la casuística sociológica
solo puede construirse a partir de esos tipos puros, ideales. Empero, es de suyo evidente que la sociología emplea también tipos promedio, del género de los tipos empírico-estadísticos, una construcción que no requiere aquí mayores aclaraciones metodológicas. En caso de duda debe entenderse, sin embargo, siempre que se hable de casos típicos, que nos referimos al tipo ideal, el cual puede ser, por su parte, tanto racional como irracional, aunque las más de las veces sea racional. En la teoría económica siempre y en todo caso se construya con adecuación de sentido. Debe quedar completamente en claro que el dominio de la sociología solo se puede construir promedios. Debe quedar completamente en claro que en el dominio de la sociología solo se pueden construir promedios y tipos promedio, con alguna univocidad, cuando se trate de diferencias de grado entre acciones cualitativamente semejantes por su sentido. Esto es indudable. En la mayor parte de los casos, sin embargo, la acción de importancia histórica o sociológica está influida por motivos cualitativamente heterogéneos, entre los cuales no puede obtenerse un promedio propiamente dicho. Aquellas construcciones típico ideales de la acción social, como las preferidas por la teoría económica, son extrañas a la realidad en el sentido en que, como en el caso aludido, se preguntan sin excepción. 1. ¿Cómo se procedería en el caso ideal de una pura racionalidad económica con arreglo a fines, con el propósito de poder comprender la acción codeterminada por obstáculos tradicionales, errores, afectos, propósitos y consideraciones de carácter no económico, en la medida en que también estuvo determinada en el caso concreto por una consideración racional de fines o suele estarlo en el promedio? Y también 2. Con el propósito de facilitar el conocimiento de sus motivos reales por medio de la distancia existente entre la construcción ideal y el desarrollo real. De un modo completamente análogo, tendría que proceder la construcción típico ideal de una consecuente actitud acósmica frente a la vida, por ejemplo, frente a la política y a la economía místicamente condicionada. Cuanto con más precisión y univocidad se construyan estos tipos ideales y sean más extraños en ese sentido, el mundo, su utilidad, será también mayor tanto terminológica, clasificatoria, como heurísticamente. En realidad, no procede de otra forma la imputación causal concreta que hace la historia de determinados acontecimientos. Por ejemplo, quien quiere explicarse el desarrollo de la batalla de 1866 tiene que averiguar, idealmente, lo mismo respecto de Moltke que de Benedek, cómo hubieran procedido cada uno de ellos con absoluta racionalidad en el caso de un conocimiento cabal tanto de su propia situación como del enemigo, para compararlo con la de su actuación real y explicar luego causalmente la distancia entre ambas conductas, sea por causa de información falsa, errores de hecho, equivocaciones, temperamento personal o consideraciones no estratégicas. También aquí se aplica una latente construcción racional típico ideal. Los conceptos constructivos de la sociología son típicos ideales no solo externa, sino también internamente. La acción real sucede en la mayor parte de los casos con oscura semiconsciencia o plena inconsciencia de su sentido aumentado. El agente más bien siente, de un modo indeterminado, que sabe o tiene clara idea. Actúa en la mayor parte de los casos por instinto o costumbre. Solo ocasionalmente, y en una masa de acciones análogas, únicamente en algunos individuos, se eleva a conciencia un sentido, sea racional o irracional, de la acción. Una acción con sentido efectivamente tal, es decir, clara y con absoluta conciencia, es en la realidad un caso límite. Toda consideración histórica o sociológica tiene que tener en cuenta este hecho en sus análisis de la realidad. Pero esto no debe impedir que la sociología construya sus conceptos mediante una clasificación de los posibles sentidos mentados y como si la acción real transcurriera orientada conscientemente según sentido. Siempre tiene que tener en cuenta y esforzarse por precisar el modo y medida de la distancia existente frente a la realidad, cuando se trate del conocimiento de ésta en su concreción. Muchas veces se está metodológicamente ante la elección entre términos oscuros y términos claros, pero estos irreales y típico ideales. En este caso, deben preferirse científicamente los últimos. 2.
Concepto de la acción social. 1. La acción social, incluyendo tolerancia u omisión, se orienta por las acciones de otros, los cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas, como futuras, venganzas por previos ataques, réplica a ataques presentes, medidas de defensa frente a ataques futuros. Los otros pueden ser individualizados y conocidos o una pluralidad de individuos indeterminados y completamente desconocidos. El dinero, por ejemplo, significa un bien de cambio que la gente admite en el tráfico porque su acción está orientada por la expectativa de que otros muchos, ahora indeterminados y desconocidos, estarán dispuestos a aceptarlo también por su parte en un cambio futuro. 2. No toda clase de acción, incluso de acción externa, es social en el sentido aquí admitido. Por lo pronto, no lo es la acción exterior cuando solo se orienta por la expectativa de determinadas reacciones de objetos materiales. La conducta íntima es acción social solo cuando está orientada por las acciones de otros. No lo es, por ejemplo, la conducta religiosa cuando no hay más que contemplación, oración solitaria, etc. La actividad económica de un individuo únicamente lo es en la medida en que tiene en cuenta la actividad de terceros. Desde un punto de vista formal y muy general, cuando toma en cuenta el respeto por terceros de su propio poder efectivo de disposición sobre bienes económicos. Desde una perspectiva material, cuando, por ejemplo, en el consumo entra la consideración de las futuras necesidades de terceros, orientando por ellas de esa suerte su propio ahorro, o cuando en la producción pone como fundamento de su orientación las necesidades futuras de terceros, etc. No toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social, sino solo una acción con sentido propio dirigida a la acción de otros. Un choque de dos ciclistas, por ejemplo, es un simple suceso de igual carácter que un fenómeno natural. En cambio, aparecería ya una acción social en el intento de evitar el encuentro, o bien en la riña o consideraciones amistosas subsiguientes al encontronazo. 4. La acción social no es idéntica, inciso A, ni a una acción homogénea de muchos, inciso B, ni a la acción de alguien influido por conductas de otros. Alfa, cuando en la calle, al comienzo de una lluvia, una cantidad de individuos abre al mismo tiempo sus paraguas normalmente. La acción de cada uno no está orientada por la acción de los demás, sino por la acción de todos de un modo homogéneo, está impelida por la necesidad de defenderse de la mojadura. B. Inciso B. Es un hecho conocido que los individuos se dejan influir fuertemente en su acción por el simple hecho de estar incluidos en una masa especialmente limitada. Objeto de las investigaciones de la psicología de las masas a la manera de los estudios de Le Bon. Se trata, pues, de una acción condicionada por la masa. Este mismo tipo de acción puede darse también en un individuo por influjo de una masa dispersa, por el intermedio de la prensa, por ejemplo, percibido por ese individuo como proveniente de la acción de muchas personas. Algunas formas de reacción se facilitan, mientras que otras se dificultan, por el simple hecho de que un individuo se sienta formado parte de una masa. De tal suerte que un determinado acontecimiento o una conducta humana pueden provocar determinados estados de ánimo, alegría, furor, entusiasmo, desesperación y pasiones de toda índole que no se darían en el individuo aislado, o no tan fácilmente, sin que exista, sin embargo, en muchos casos por lo menos, una relación significativa entre la conducta del individuo y el hecho de su participación en una situación de masa. El desarrollo de una acción semejante, determinada o codeterminada por el simple hecho de una situación de masa, pero sin que exista con respecto a ella una relación significativa, no se puede considerar como social con el significado que hemos expuesto. Por lo demás, es la distinción, naturalmente, en extremo fluida. Pues no solamente en el caso de los demagogos, por ejemplo, sino también en el público puede existir, en grado diverso, una relación de sentido respecto al hecho de la masa. Tampoco puede considerarse como una acción social específica el hecho de la imitación de una conducta ajena, sobre cuya importancia ha llamado justamente la atención G. Tarde, cuando es puramente reactiva y no se da una orientación con sentido de la propia acción por la ajena. El límite
Empero, es tan fluido que apenas es posible una distinción. El simple hecho, sin embargo, de que alguien acepte para sí una actitud determinada, aprendida en otros y que parece conveniente para sus fines, no es una acción social en nuestro sentido. Pues en este caso no orientó su acción por la acción de otros, sino que por la observación se dio cuenta de ciertas probabilidades objetivas, dirigiendo por ellas su conducta. Su acción, por tanto, fue determinada causalmente por la de otros, no por el sentido de aquel contenido. Cuando, al contrario, se imita una conducta ajena porque está de moda o porque vale como distinguida en cuanto estamental, tradicional, ejemplar o por cualquiera otros motivos semejantes, entonces sí tenemos la relación de sentido, bien respecto de la persona imitada, de terceros o de ambos. Naturalmente, entre ambos tipos se dan transiciones. Ambos condicionamientos, por la masa y por la imitación, son fluidos, representando casos límites de la acción social, como los que encontramos con frecuencia, por ejemplo, en la acción tradicional. Parágrafo 2. El fundamento de la fluidez en estos casos, como en el de otros varios, estriba en que la orientación por la conducta ajena y el sentido de la propia acción, en modo alguno se puede precisar siempre con toda claridad, ni es siempre consciente, ni mucho menos consciente con toda plenitud. Por esta razón, no siempre pueden separarse con toda seguridad el mero influjo y la orientación con sentido, pero sí pueden separarse en cambio conceptualmente, aunque es evidente que la imitación puramente reactiva tiene sociológicamente el mismo alcance que la acción social propiamente dicha. La sociología, en modo alguno, tiene que ver solamente con la acción social. Sin embargo, esta constituye, para la clase de sociología aquí desarrollada, el dato central, aquel que para ella, por decirlo así, es constitutivo. Con esto nada se afirma, sin embargo, respecto de la importancia de este dato por comparación con los demás.